¿Sabías que con Provincia Net Pagos desde ahora podés pagar online? Porque vos lo necesitabas y nosotros te queremos cuidar. Es fácil. Ingresá a www.provincianet.com.ar, regístrate y pagá todos tus impuestos y servicios con tu tarjeta de débito y sin moverte de tu casa. Provincia Net Pagos, una empresa del Grupo Provincia. Zayat, Ibáñez, Tonietti. Truco Gallo. Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast sobre actualidad política y económica de Argentina. Este es el episodio 125, 125. Mi nombre es Daniel Tonietti y me acompañan episodio a episodio Alfredo Cucho Zayat, a quien saludo de esta manera. Cucho, ¿cómo le va? Bien, muy bien, buen día, buenas tardes, buenas noches para todos. Se completa el equipo con Pablo Totó Ibáñez. Pablo, ¿cómo le va, maestro? Señores y señoras, buenos días, buena semana para todos, última semana del 2020. Bueno, última semana del 2020, año signado obviamente en el mundo y en la Argentina por la pandemia, y en la última semana, casi en Nochebuena, arribó a la Argentina los primeros cargamentos de la vacuna desarrollada por la Federación Rusa, conocida mediáticamente como la Sputnik V o la vacuna rusa. Lo cierto es que no es la única vacuna que se está desarrollando en el mundo, hay varias. La Pfizer en Estados Unidos, junto a un laboratorio alemán, la desarrollada en el Reino Unido por Oxford, donde hay una participación también de un laboratorio argentino y un laboratorio mexicano, por lo menos en el compromiso de la fabricación. Hay varias vacunas desarrolladas en la República Popular China. La cuestión es que todo indicaría que, en la última semana del año estaría comenzando el proceso de vacunación. Apenas hay 300.000 dosis, pero ya es un comienzo. Hay que decir que la Argentina no les obliga, comparado por caso en Brasil. Yo estoy siguiendo la situación en Brasil. Hay un debate enorme a propósito de la vacuna. Está mucho más ordenado el debate en la Argentina a propósito de la vacuna que en Brasil, donde todavía ni siquiera hay fecha dispuesta por el Estado brasilero, por el Estado federal, como también por los diferentes estados brasileros para establecer cuándo va a comenzar la vacunación. Hay todavía un debate ahí. Se supone que en la última semana del primer mes del año que viene, del 2021, la última semana de enero, en Brasil se estaría vacunando. Caso Chile, como para poner otro ejemplo cercano, ha recibido las primeras 3.000 dosis de vacuna, en este caso de Pfizer. Europa también ha comenzado lentamente su proceso de vacunación. Bueno, las vacunas, el proceso de vacunación, el plan de vacunación, que va a ser el más ambicioso de la historia contemporánea, sin duda alguna, la cuestión geopolítica, los precios, y como telón de fondo, cada vez que hay algo de salud hay un negocio, ¿no? También está la cuestión de los laboratorios. Pablo. Tomo el tema Brasil, porque me parece revelador. El tema Brasil es cómo influye en esos casos, en la comparación. Debo decir primero que siempre son odiosas las comparaciones. Tenemos la experiencia cercana porque en algún momento la Argentina, el gobierno argentino, se abrazó de la estadística propia para decir estamos haciendo las cosas bien y otros la están haciendo mal, y le demostró el tiempo que tampoco había hecho las cosas tan bien, y también le demostró el tiempo en este momento que tampoco había hecho las cosas tan mal, porque había países como Uruguay que algunos marcaban como el éxito, termina justamente ahora cerrando fronteras, con crecimiento de casos, los mismos Paraguay. Da la impresión que solamente las estrategias sanitarias lo que lograban en algunos casos era o precipitar o demorar un fenómeno que evidentemente termina siendo natural o cultural, o como lo queramos llamar, de que efectivamente al final del día, en términos simbólicos, el contagio llega por lo menos a todos los países integrados, a los países por lo menos occidentales. ¿Por qué hago esta observación? Porque el caso Brasil sí demuestra, me parece, con el tema de la vacunación, cómo juega o qué importancia puede tener cuando es un gobierno central el que se pone al frente de un planteo. Porque podemos tomar, insisto con esto, Daniel, Alfredo, no quiero hacer una comparación, pero simplemente ponerlo sobre la mesa como mero análisis. Mientras el gobierno argentino efectivamente primero negoció muy rápidamente con Pfizer,
Después aparece la opción del Sputnik V, estuvo desde el primer momento detrás de la teoría o de encontrar justamente vacunas, un dato que vamos a tocar en algún momento, pero también en eso está hoy notándose el tema del precio, porque ya se están disparando los precios de la vacuna por la demanda, y como Argentina fue de alguna manera socio en algunos emprendimientos, por ejemplo el de AstraZeneca, con algunas cuestiones de Pfizer, y también en relaciones de vínculos rápidos con Rusia, está logrando precios que en el mercado hoy están siendo muy difíciles de conseguir. Me detengo en este caso, vuelvo al tema Brasil. En Brasil llegamos a la situación totalmente curiosa, no solo que no hay todavía fecha de vacunación, sino también en un momento Jair Mesías Bolsonaro, como le dice Daniel Tonietti, llegó a advertir que una vacuna que va a desarrollar un instituto que está en Sao Paulo, que se llama Butantan, que estaba promocionado por João Dória, el gobernador de ese estado, no iba a autorizar la ANMAT brasilera, por decirlo linealmente, esa vacuna, que es una vacuna desarrollada en China por el laboratorio Sinovac, que le dicen Coronavac, y que justamente ya hubo transferencia de desarrollo para que se pueda empezar a fabricar en Brasil, particularmente en el estado de Sao Paulo, al punto que también puede ser que parte de esa producción termine en el mercado argentino, porque hubo una conversación entre Doria, el canciller argentino Felipe Solá, mediado por el rector de la U, Alberto Barbieri, para ver si se podía lograr algún acuerdo. Se está conversando, y uno de los puntos difíciles en esa conversación, vuelvo al eje, es que como no hubo ningún compromiso previo, los términos de la disputa por precios están bastante calientes, porque están, por decir una referencia, aproximadamente $30 las dos dosis, cuando si comparás con la Sputnik, que es 19.5, las dos dosis, y una negociación que hay con un laboratorio chino, Sinopharm, que intervino en su momento el ya prácticamente eyectado embajador Klecker, que estuvo también Vaca Narvaja, y una negociación de ese tipo, está pidiendo $50 las dos dosis. Digo que también se empieza a mezclar la geopolítica con una cuestión muy razonable, o no tanto, pero en una cuestión de salud pública no debe existir, que tiene que ver con la oferta y la demanda. Todo el mundo buscando desesperadamente vacunas para los primeros meses del año, para arrancar cuanto antes con los operativos de vacunación. La demanda excede ampliamente lo que se puede dar, lo que hay hoy en el mercado, y genera esta distorsión de precios con lo que estaba diciendo. Hagamos una sola comparación para tenerlo en cuenta, y en algún momento también para considerar que posiblemente algunas cosas se hicieron bien. Hablabas vos de Oxford. Oxford es la vacuna más barata. Hay un componente muy importante, que el desarrollo no está cobrando la patente, lo cual abarata muchísimo la cuestión del precio final. Pero también se está fabricando en Argentina. Se están haciendo el principio activo se está fabricando en una planta en Garín, partido de Escobar, que pertenece a un laboratorio de Hugo Stigman. Se va a envasar en México, pero se va a vender, en teoría, según los cálculos y los preacuerdos, a entre $8 y $9 las dos dosis. Es decir, estamos hablando casi una quinta o sexta parte de lo que hoy están pidiendo en algunas negociaciones por vacunas con laboratorios chinos. Hecha esta salvedad, para entender el panorama donde estamos parados, y que evidentemente también la premura por salir a buscar la vacuna, y no hay una cuestión ideológica, porque la Argentina primero negoció con Pfizer y después empezó a negociar con AstraZeneca, y también negoció con Vladimir Putin por la vacuna rusa, por el centro Gamaleya. Entonces no hay evidentemente una cuestión ideológica, sino que había una decisión estratégica de conseguir vacunas, y posiblemente este hecho que se esté dando en estos días de tener 300.000 dosis, que es poco, o parece poco, como decía Daniel. Pero para el día de hoy que estamos grabando este podcast, estamos en día lunes 28 de diciembre, estaba previsto un remito de vacunas de Pfizer a Europa, que se demoró 24 horas. ¿Sabés cuántas dosis iba a repartir Pfizer en Europa en el día hoy, y lo termina haciendo para el día martes? 350.000 dosis para distintos países europeos. Llegaron 3.000 vacunas de Pfizer a Chile, llegaron con lo que estaba llegando este fin de semana, no tengo el último dato, no quiero equivocarme en un detalle, pero estaban
entre 40 y 50.000 dosis de Pfizer a México. Por lo tanto, si uno mira el panorama respecto a la capacidad de haber negociado en la previa para obtener vacunas, me parece que, por lo menos para empezar, después la historia yo creo que va a ser mucho más complicada, porque viene la otra parte, si querés me detengo en ese punto. Hasta acá, dentro de todo, podemos decir que por lo menos tenemos vacunas. Hay países que no han ni siquiera empezado una negociación, sentado a negociar con nadie para conseguir vacunas. Ahora, te hago una sola salvedad para meterme simplemente muy rápido, porque me parece que Alfred tiene mucho para sumar del criterio y la discusión de los laboratorios. La otra cuestión es que viene evidentemente una parte muy complicada, que es el operativo de vacunación. Yo creo que inicialmente por prudencia dijiste que no querés comparar, pero en el desarrollo comparaste. Y yo creo que hay que reafirmar esa comparación. ¿Por qué? Porque a lo largo de todo este año, nosotros acá en Truco Gallo y cada uno en sus otros espacios, vamos marcando algunas observaciones críticas e incluso deficiencias en gestión, o que se quedan dormidos, o que no son tan profundos en algunas medidas. Y me parece que cuando hay elementos para decir que la verdad que hubo previsión y que se adelantaron, y me parece que también hay que decirlo, porque de esa forma se hace más riguroso nuestro análisis. Y la verdad que con el tema vacuna, la Argentina, el equipo de salud, el gobierno de Alberto Fernández se adelantó y tomó unas decisiones estratégicas, como bien mencionabas vos, Pablo, la verdad, muy importante. Y en un momento donde en la negociación, y esto es un punto muy importante que vos mencionaste, el tema de la oferta y la demanda, los laboratorios no estaban seguros cuándo iban a tener la vacuna. No estaban seguros. Entonces ahí sí te firmaban preacuerdos y acuerdos, y además que la Argentina ya pagó, de acuerdo a la información que dieron Ginés y Alberto Fernández, ya pagaron casi 50 millones de vacunas. ¿Y pero por qué? Porque en esos momentos los laboratorios, ¿qué es lo que querían? Querían la plata, como se dio también en otros países, en Estados Unidos, o por donaciones, como fueron las de Bill Gates. Claramente, quieren la plata para hacer la investigación y el trabajo. Como bien se sabe en el mundo capitalista, los negocios no se hacen con plata propia, sino con crédito o que alguien te pague por adelantado. Y la Argentina lo pagó. Entonces, por eso hay una diferencia sustancial con respecto al resto. Y entonces la diferencia sustancial también es sobre los precios inflados, o en todo caso de oferta y demanda, cuando aparece sí ya una vacuna, cuando está la vacuna aprobada en emergencia por diferentes autoridades de aplicación, entonces ahí sí dice, bueno, acá ya tengo la vacuna, entonces ahora sí te cobro más caro. Entonces ahí van a ir a la cola muchos otros países. Y la Argentina se adelantó, y me parece que no es un tema menor. Tener 300.000 dosis es un número muy importante, teniendo en cuenta que también después en enero viene 5 millones de dosis, creo, ¿no? Si no me lo precisás mejor, Pablo. 5 millones de dosis está previsto para enero, 5 para febrero, bueno, y hay una opción de 5 millones más de Sputnik para marzo. Es un número muy importante. Y además te doy otro elemento más, que por ahí si querés después lo desarrollás, vinculado con la geopolítica. Estas 300.000 dosis, en la lógica de producción de los laboratorios, es elevadísimo, porque ¿qué es lo que pasa ahora? Ahora hay un cuello de botella sobre la producción, y en Rusia hubo una discusión, si querés poner la discusión o si querés un intercambio, entre lo que sería el mundo científico de la producción y del sistema de salud y lo que sería el sistema político geopolítico, porque lo que decían ahí, digamos, la primera parte, decir, no, ¿cómo le van a entregar 300.000 dosis a Argentina si las dosis las necesitamos para nuestra población? Y ahí hubo una decisión política, obviamente, de Putin, y que también está vinculado con la geopolítica, y por eso están diciendo todo para Latinoamérica y
y obviamente que están haciendo su campaña. Entonces tomaron una decisión política de decir, igual le mandamos las 300.000 dosis, pese a que hay un cuello de botella en la producción, no solamente de la vacuna Sputnik, sino de todas, como bien mencionabas vos, vinculado con Pfizer. Bueno, después avanzamos con el tema laboratorio, vos ibas a hablar sobre el tema de plan vacunación. No, simplemente para sumar como fenómeno y también cuánto de eso también está vinculado con el cuello de botella, porque la previsión de la segunda ola, sea esto un rebrote, sea un repunte mínimo y todavía no estemos ante la segunda ola, todo indica que febrero, quizá fines de enero, espero que no, pero marzo seguramente vamos a tener una segunda ola. Y hay un dato particularmente sensible y tiene que ver con la provisión de vacunas y con el operativo de vacunación, que es que resulta prácticamente inviable el regreso a clases sin un dispositivo muy importante de vacunación con todo el universo docente, porque ahí sí aparece un componente de vector muy serio de contagio. Hoy estaba leyendo información que en España se detectó que hubo un crecimiento muy alto en la segunda ola en la cantidad de niños infectados. Pasó de un porcentaje de 1 al 12%, enorme la cifra. Entonces, en este caso, teniendo en cuenta la aglomeración, los espacios que se comparten, el transporte público, digamos, claramente va a tener que existir un operativo de vacunación importante y eficaz para recuperar algún nivel de normalidad en un área muy sensible, muy particularmente sensible. En el año 2020 prácticamente estuvo paralizado, como es el tema de la educación. Doy un solo dato, lo repito porque a mí me impactó como número, me impactó como volumen. Año a año en la Argentina, con el sistema convencional, con el calendario oficial y obligatorio, se dan en la Argentina 42 millones de vacunas. 42 millones de vacunas, casi una vacuna por habitante. Con la campaña de vacunación del COVID, donde se quieren vacunar a 30 millones de personas, pero hay que tener en cuenta que los 30 millones de personas hasta ahora son 2 dosis, por lo tanto son 60 millones de vacunas más. O sea que estamos hablando que en este operativo de vacunación hay que pensar que se van a vacunar, se van a dar, dicho en el sentido barrial, 100 millones de vacunas. Es una cosa infernal, y si tomás un detalle que parece una tontería, pero que también se vincula, que tiene que ver con los adultos mayores, con la gente de más de 65 años, que también se vacunan por gripe A, van a tener 2 dosis de COVID y 1 dosis de gripe A. Y además, es un tecnicismo, pero me parece que tiene que ver con las complejidades que hay por delante. No se puede dar de manera paralela. Las 2 dosis de COVID se tienen que dar al menos con 20 días de diferencia y ninguna de esas puede coincidir con la de gripe A. Por lo tanto, va a haber un requerimiento de una complejidad para justamente ir avanzando en estas decisiones, y en toda esa decisión estratégica y en esa decisión sanitaria y en ese despliegue logístico también va a ser importante que no se corte a lo largo de este periodo, por lo menos de estos 2 meses, la provisión de vacunas que por ahora mayoritariamente van a venir a través de Gamaleya con la vacuna Sputnik V. Después, en marzo, y con esto ya cierro, posiblemente arranque la entrega, la disponibilidad de las vacunas de AstraZeneca, que puede llegar a dar una buena noticia, al igual que la vacuna que desarrolla Johnson & Johnson a través de un laboratorio subsidiario que es Janssen, que podrían ser o podrían terminar siendo vacunas de monodosis. En el caso que sean vacunas de monodosis sería muchísimo más práctico, porque estaría de alguna manera sacando el calendario de vacunación quizá 15 millones de dosis, lo cual te puede relajar bastante todo el dispositivo. ¿Puedo avanzar con el tema de laboratorio? Claramente. Quiero hacer una aclaración previa. Estoy a favor de las vacunas, me parece extraordinario el trabajo de investigación y la rapidez que han hecho los laboratorios. Me parece que son una pieza fundamental para tratar de terminar con la pandemia y por consiguiente tratar de volver a cierta normalidad, y que, digamos, me parece nefasto todo ese discurso antivacuna, todo esto. Esto simplemente es para marcar la complejidad de las negociaciones que hay que tener con los laboratorios.
A esto apunto. No es que, bueno, si son malos, entonces las vacunas no sirven. Las vacunas sirven, han demostrado, pero a lo largo del siglo pasado, que ha sido un avance extraordinario de la ciencia y obviamente ahí en el lugar de los laboratorios. Pero bueno, hablemos de los negocios y hablemos del negocio vinculado con el tema de los laboratorios. Pensemos cuáles son los 4 grupos, si quieren, de actividad mundial de mayor facturación y de mayor rentabilidad que existen. A ver, pensemos. Armas, está en un lugar. Armas, drogas, petróleo, drogas ilegales. Drogas ilegales, ¿no? Sí. Y laboratorios. Petróleo, las petroleras y los laboratorios. Ese es el top 4. O sea, los 4 más importantes. O sea, para que tengamos dimensión de quiénes son los que están ahí en la negociación. Digamos, simplemente un dato de la lista de Fortune, que son las 500 mayores empresas del mundo, mostraba que el volumen de ganancias de las 10 mayores farmacéuticas, escucha bien, sacando este año todo lo vinculado con lo tecnológico, ¿no? De Amazon, Netflix, Facebook, sacando esas, ¿no? Vuelvo a repetirte. Las ganancias de las 10 mayores farmacéuticas superan las ganancias acumuladas de otras 490 empresas del mundo, o sea, multinacionales. Para que te dé una idea. Eso se replica en la Argentina también, ¿no? Donde entre los 10 o 15 más ricos de la Argentina aparecen 3 propietarios de laboratorios. Bueno, entonces tengamos en cuenta eso a nivel de lo que es la negociación cuando se habla de Pfizer, por ejemplo. Y a la vez, para poder tratar de entender el obsceno lobby a favor de Pfizer, digamos, ahí cada uno puede hacer la interpretación que es más que obvia, ¿no? Digamos, ¿cuál es la motivación de ese infernal lobby en los grandes medios de comunicación, en la mayoría de los periodistas renombrados vinculados a favor de Pfizer? Digamos, sí se sabe, digamos, esas relaciones espurias que existen de Pfizer con los cuerpos médicos, con Pfizer, con los políticos. Poco se habla de esas relaciones promiscuas de los laboratorios con medios de comunicación y periodistas. Digo, simplemente para tratar de entender cómo es el debate, cómo se construye el debate. Los laboratorios, la verdad, tienen una infernal presión. Es una de las principales pautas publicitarias. Y además a nivel de explotan al máximo cuando tienen el monopolio, porque existe esa discusión, y válida discusión, vinculada con el tema de la patente. Y como hay tanta inversión en investigación y desarrollo, ¿qué es lo que agarra a los laboratorios? Y dicen, bueno, pero entonces yo tengo la exclusividad, y por consiguiente tiene monopolio sobre esa innovación vinculada a medicamentos. Por eso cuando vos mencionabas, Pablo, lo de Oxford, es porque ahí Oxford, la universidad, se asocia con AstraZeneca y le dice, pero acá no vamos a hacer comercio, no vamos a buscar ganancias, por eso está $4 la dosis, y no como ahí mencionabas vos, que había entre 20 a 50 dólares la dosis. Me parece que eso es un elemento importante. Esos son las principales, y lo voy a mencionar rápido, digamos, de los laboratorios: Pfizer, Novartis, Merck, Sanofi Aventis, Roche, Glaxo, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Abbott Labs y Eli Lilly. La mayoría, el 50%, son de Estados Unidos, después hay 2 de Reino Unido, y después Suiza y Francia. Simplemente para dar un cuadro rápido, para no extenderme más, de la dimensión del negocio y de la dimensión de estos jugadores que conforman la industria farmacéutica. Me parecía también bastante curioso lo de Pfizer, porque en realidad desde el origen, más allá que fue uno de los primeros que negoció que la Argentina empezó a negociar, el mayor ensayo de Pfizer a nivel mundial para la prueba de la vacuna fue en la Argentina, 6.000 voluntarios. Eso suponía que iba a tener una especie de entendimiento, una contraprestación de que en todo caso Pfizer iba a priorizar la cuestión de la Argentina. Apareció el tema
de la ley, pero también apareció otro tema que resulta a veces llamativo respecto al lobby, que la vacuna de Pfizer nunca fue pensada como una opción masiva para la Argentina, porque la logística que tiene es muy complicada, requiere 80 grados bajo cero, lo que le llaman los super freezer, los mega freezer, y eso requería un despliegue que se iba a poder aplicar en pocos lugares en la Argentina. Por lo tanto, también sonaba un poco más insólito y uno podía entender, más allá de amabilidades con Pfizer, ¿sí?, esta historia que en el fondo parecía utilizarse también a Pfizer para tratar de desprestigiar a la vacuna disponible, que era la vacuna del Centro Gamaleya de Rusia. Bueno, hemos terminado un nuevo episodio de Truco Gallo. Será hasta la próxima. Alfredo Cuchu Sayat. Chau, Cuchu. Bárbaro, un abrazo inmenso para todos. Saludos. 2021, veremos. Bien, bueno, un abrazo para todos también. Saludo al alcalde de Gonet, a Pablo Ibáñez. ¿Llegó la vacuna Gonet? Sí, en el cronograma está. Bien. Está en el cronograma opcional. Acá no le obligamos a... No, la vacuna no es obligatoria, hay que aclarar. Un abrazo muy grande para todos. Hasta Saludos para todos, señores. Buen año. Hasta luego. Buen año. Chao, chao.